Hemos recibido muchas solicitudes de muchos seguidores de que quieren que le hable sobre el tema de Saúl, Samuel y la divina de Endor. Vamos a tomar unos 15 minutos para desarrollar ese tema que es bastante controversial dentro de la comunidad cristiana. Así que vamos a titular entonces el tema como ¿era en realidad Samuel quien habló con Saúl? Sería el tema de esta ocasión. Para ello vamos a leer unos versículos del libro de Primera de Samuel, en este caso del capítulo 28 del 3 al 20, donde nos dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró a Yahweh diciendo, vive Yahweh, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo a la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Yahvé se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Yahvé ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz del Señor ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Y Hashem entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Adonai entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Esto es, hermanos y hermanas, así lo que nos dice, a grosso modo, este pasaje del cual es que vamos a estar analizando sobre estas diferentes líneas de interpretación que hay sobre este pasaje, que es el único pasaje que aparece en la Biblia sobre nigromancia o sobre necromancia. Esto no quiere decir de que no, de que el pueblo de Israel no creyera. Sí, en el pueblo de Israel siempre hubo todo este tipo de prácticas. Lo único que la Biblia lo condena, pero el pueblo común y corriente creía en todas estas cosas, adivinos, necromancia, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que seguimos entonces con nuestra presentación y vamos a hacer algunas aclaraciones previas al respecto.
Vemos que en este es el recuento de los hechos tal cual como lo relata la Biblia. Antes de emitir las diferentes posturas sobre este debatido asunto, nos gustaría puntualizar algunos elementos muy importantes. Uno, la necromancia, o lo que es lo mismo, la adivinación, por medio de la invocación a los muertos, es condenada en la Biblia. Deuteronomio 18, 10 al 12 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Yahvé cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahvé tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Saúl estaba al tanto de esta palabra de Dios. Incluso la divina de Endor estaba consciente de que la necromancia está en contra de los postulados bíblicos. 2. Saúl se encontraba preso del pánico a causa de la superioridad militar de los filisteos contra quienes estaba por entrar en batalla. El pasaje bíblico que fue leído dice que Saúl tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. El miedo en Saúl le hizo actuar desconcertadamente. Una persona controlada por el miedo es capaz de hacer cosas totalmente absurdas. Saúl es un buen ejemplo. 3. Saúl había sido desechado por Yahvé a causa de su desobediencia. Yahvé había decidido no comunicarse con Saúl por los medios que normalmente lo hacía. Dice el texto que Yahvé no respondía a Saúl ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Eran las formas principales de que consultaban a Yahvé: los sueños, los profetas, o el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim eran dos piedras que se colocaban en el pectoral, en el efod del sumo sacerdote. Y estas piedras, hay muchas líneas de interpretación sobre estas piedras. No está bien definido el asunto, pero se entiende que una piedra significaba sí, otra no, y una tercera piedra era neutra, o sea, no decía nada, como si Yahvé en algún caso que se le pusiera en la mesa si hacer tal cosa, si guerrear o no guerrear, una piedra decía sí, una no, y otra no contestaba. Otros dicen que no, que eran dos piedras con dos colores, y que si la tiraban al aire, si caían las dos del mismo color, entonces era que sí, y si una de un color, otra del otro, que no. Son especulaciones. Unos dicen que era realmente como lanzar una moneda al aire. Para nosotros, cara o escudo, como fue elegido el sucesor de Judas, por ejemplo, que sería una forma, podríamos decir también, de escogencia o de comunicarse con Dios por medios un poquito, no sé si llamarle mágicos o no, pero esa práctica del Urim y el Tumim era común en esos tiempos. Fue mucho tiempo después, ya durante la cautividad de Babilonia, que dejaron pues los judíos, los israelitas, de usar este tipo de prácticas como para buscar una respuesta de Yahvé. 4. Saúl se encontraba muy débil, tanto físicamente como espiritualmente. Según lo que leímos, Saúl estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. 5. La escena entre la divina de Endor y Saúl tuvo lugar a la noche. Las sombras de la noche impiden apreciar las cosas con claridad. Con estos elementos de juicio, existen tres posibles explicaciones a lo que realmente sucedió. De más está decir que los teólogos jamás se han puesto de acuerdo en este asunto. Tres líneas de explicación. La primera explicación dice que todo fue un fraude bien montado por la divina de Endor. Los que así piensan fundamentan sus conclusiones en lo siguiente. Primero, la divina de Endor sabía del estado de ánimo de Saúl y es probable que inventara algo para tranquilizarlo de alguna manera. 2. La vida de la divina de Endor estaba en peligro
porque Saúl había dado órdenes de cortar de la tierra a los adivinos. A lo mejor la adivina de Endor inventó todo el asunto para que Saúl no se enoje y le mate. 3. La adivina de Endor conocía a Samuel y lo describió basándose en este conocimiento y no basándose en algo que ese momento estaba viendo. 4. Saúl en realidad no pudo haber visto claramente a Samuel porque estaba postrado en tierra y además era de noche. Saúl dio crédito a lo que decía la adivina de Endor sin comprobarlo. Quien habló pudo haber sido la misma adivina de Endor fingiendo la voz o pudo haber sido algún cómplice de ella. La segunda línea de interpretación dice que fue un demonio o el mismo Satanás que habló en ese momento fingiendo la voz de Samuel. Esta es la segunda interpretación. Y los que usan esta segunda línea de interpretación se basan en lo siguiente. 1. Saúl tocó las puertas del cielo para buscar el consejo de Dios, pero Dios había decidido no responder. Como no se abrió la puerta del cielo, Saúl fue a tocar la puerta del infierno al recurrir a la divina de Endor y Satanás o alguno de sus demonios le abrió la puerta con mucho gusto. 2. Los adivinos tienen poderes conferidos por Satanás o sus demonios, por eso su práctica fue prohibida por la ley de Dios. Tuvo que haber sido Satanás o un demonio quien se prestara para colaborar con la divina de Endor. 3. Saúl estaba en pecado y añadió al pecado cuando fue a consultar a los muertos. Solamente Satanás podía satisfacer la curiosidad de un pecador a quien Dios ya había negado darle respuesta. Tercera explicación. Llevamos dos. Llevamos la de que dicen que fue un truco de la divina. La número 2 que dice que fue un demonio, que fue Satanás el que imitó, fingió la voz de Saúl de Samuel, perdón, y se hizo pasar por Samuel. La tercera línea de explicación dice que fue verdaderamente el espíritu de Samuel quien retornó del más allá para dar un mensaje a Saúl. Y lo que sostienen esta posición se fundamentan en lo siguiente. 1. La aparición ocurrió antes de que la divina de Endor pusiera en juego sus artes mágicas, como para dar a entender que Samuel no estaba apareciendo como resultado de lo que la divina de Endor estaba acostumbrada a hacer. 2. La misma divina de Endor se asustó mucho con la aparición de Samuel. ¿Por qué se asustó tanto? Seguramente porque ella misma no esperaba que apareciera Samuel. Estaba ocurriendo algo que ella jamás había experimentado, por eso se asustó. 3. Por el mensaje profético que recibió Saúl, el cual se cumplió totalmente, esto estaba fuera de los supuestos poderes de la adivina de Endor. Esto estaba también fuera de los poderes de Satanás o sus demonios. Ni Satanás ni sus demonios pueden saber con total certeza lo que va a acontecer mañana o la próxima semana o el próximo año. Solo Dios puede saber con absoluta certeza lo que va a suceder mañana o la próxima semana o el próximo año. Aquí terminamos con estas tres líneas de pensamiento y repito cuáles fueron. Primero, de que fue un truco de la divina de Endor, bien montado. 2, que fue Satanás o uno de sus demonios que imitó la voz y el aspecto del espíritu de Samuel. Y 3, de que realmente fue el espíritu de Samuel que subió para hablar con Saúl a través de un medium, en este caso la adivina de Endor. Cada una de estas tres explicaciones tiene sus pros y sus contras. Y entre los intérpretes bíblicos no existe unanimidad en cuanto a esto. Por ejemplo, el doctor Charles Deary
en la nota explicativa sobre este episodio dice lo siguiente. En esta ocasión, Dios milagrosamente permitió que el mismo espíritu de Samuel hablase y anunciase la muerte inminente de Saúl. Sobre el mismo asunto, John MacArthur dice lo siguiente en la nota explicativa sobre este pasaje bíblico. Dios milagrosamente permitió que hable el mismo espíritu de Samuel, por cuanto la divina de Endor entendió que ella era incapaz de levantar a alguien de los muertos de esta manera, inmediatamente supo, primero, que lo que sucedió debió ser el resultado del poder de Dios, y segundo, que el hombre disfrazado que vino a ella debe haber sido Saúl. El gran erudito Walter Kaiser, en la obra Pasajes difíciles de la Biblia, concluye de esta manera. Nuestra conclusión es que Dios permitió que el espíritu de Samuel se apareciera para darle a Saúl una advertencia más acerca de sus malos caminos. Ya como conclusión, le desafiamos a considerar estas tres posibles explicaciones y algunas otras más, y que ustedes puedan adoptar la que mejor se adapte a sus propias conclusiones. Si decide que la tercera explicación, la de que subió el espíritu de Samuel, es la más coherente, usted estará en compañía de muchos maestros bíblicos que piensan así. La gran mayoría de los que estuvimos, de que yo consulté, que busqué, diferentes eruditos bíblicos, están la gran mayoría de acuerdo con esta última versión. Si ustedes adoptan otras posiciones, no hay problemas. En temas como estos, tan controversiales, es normal encontrar múltiples puntos de vista. Además, quiero agregar de que si estudiamos la antropología del pensamiento del pueblo de Israel o estudiamos la evolución de su creencia en cuanto a demonios, vamos a encontrar que en los tiempos en que se escribe 1 Samuel, el concepto que se tenía de demonio era totalmente diferente al concepto que luego ellos adoptan cuando van a cautivo a Babilonia y luego el imperio persa toma Babilonia. Entonces el concepto persa sobre demonio es adoptado por el pueblo de Israel. Y es un concepto diferente a los tiempos de Samuel y también muy diferente a lo que nosotros creemos actualmente sobre demonios. Y si pues, entramos en detalle sobre qué creían en esas diferentes etapas, haría un poco cuesta arriba que se pueda creer de que realmente fue un demonio que actuó en ese momento. De todos modos, quedan abiertas las puertas a las investigaciones y a las conclusiones, porque esto es lo importante de los estudios bíblicos, que todos o muchos llegamos a diferentes tipos de conclusiones. Así que exhortamos a seguir investigando y que Dios me le bendiga, Dios me le guarde y hasta la próxima. Shalom, shalom.